Excelente día. La temática a explicar son los triángulos. Dentro de esta temática se tiene la clasificación de los triángulos, propiedades de los triángulos y el teorema de Pitágoras. Empezamos con la primera temática, que es la clasificación de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según las medidas de sus lados y según las medidas de sus ángulos. Según las medidas de sus lados, reciben el nombre de equilátero, isósceles y escaleno. Un triángulo es equilátero si sus tres lados tienen la misma medida. Un triángulo es isósceles si tiene dos lados de igual medida. Y un triángulo es escaleno si sus tres lados son totalmente diferentes. Ahora bien, según la medida de sus ángulos, los triángulos reciben el nombre de acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Un triángulo es acutángulo si todos sus ángulos son agudos, es decir, que todos sus ángulos tienen una medida menor de 90 grados. Un triángulo es obtusángulo si tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180. Además, un triángulo es rectángulo si tiene un ángulo recto, es decir, tiene un ángulo que mide 90 grados. Con la siguiente temática, que es la propiedad de los triángulos, aquí se enuncian tres propiedades. La primera propiedad dice que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. La segunda propiedad, si un triángulo es equilátero, es porque cada uno de sus ángulos internos mide 60 grados. Y la tercera propiedad es que si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces los lados opuestos a esos ángulos son congruentes. Por último, el teorema de Pitágoras. Antes de establecer el teorema de Pitágoras, explicamos los elementos del triángulo rectángulo. En los triángulos rectángulos, el lado que está opuesto al ángulo recto, ese lado tiene un nombre y se llama hipotenusa. Los lados que son adyacentes al ángulo recto reciben el nombre de cateto. Esto quiere decir que el triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Ahora bien, el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto quiere decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a cada uno de los cuadrados de sus catetos. Y se define como C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. Expliquemos el siguiente ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Aquí se tiene una escalera de 6 metros, sostenida en una pared de altura de 3 metros. La abertura entre la escalera y la pared es de 56 grados. Se quiere calcular la distancia que hay entre el pie de la pared y el pie de la escalera. Y también se quiere calcular la abertura que hay entre la escalera y el piso. Para calcular la primera distancia,
se utiliza el teorema de Pitágoras. Aquí la hipotenusa mide 6, un cateto mide 3 y la otra incógnita, que es B, el cateto que se va a hallar. Entonces 6 a la 2 es igual a 3 a la 2 más 2 a la 2. Se despeja esa incógnita B a la 2 y queda como resultado 27. Luego B es igual a raíz cuadrada de 27 y eso da 5,19. Es decir, que la distancia que hay entre el pie de la pared y el pie de la escalera es de 5,19 metros. Ahora se quiere hallar el ángulo A. ¿Cuánto mide? Para calcular la medida de este ángulo A se utiliza la primera propiedad que se enunció anteriormente. Entonces, la primera propiedad dice que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es igual a 180. Entonces, eso significa que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180. Se despeja la medida del ángulo A. En este caso la medida del ángulo C es 90 porque en C es que el ángulo es recto. Dando la medida de A igual a 34 grados. Con esto se calcularon las dos incógnitas, que es el B y el ángulo A. Bueno, muchas gracias.